Pensaron que podían ridiculizarlo en público. Spoiler, se quedaron sin palabras. Y sin poder. El maitre apenas levantó la vista antes de negar suavemente con la cabeza, como si ya hubiera previsto mi desconcierto. Lo lamento, señor. No hay ninguna reserva a su nombre. Parpadeé, perplejo. Una punzada de confusión me cruzó el rostro, como si acabara de escuchar mal. Eso no puede ser, murmuré, con un intento de calma que no engañó a nadie. Me invitaron a cenar con la familia de mi esposa. Ellos ya deberían estar aquí. El hombre mantuvo una sonrisa cortés, pero sus ojos no mostraban más que profesional distancia. He revisado la lista hace un momento. Hay una reserva para 6 personas a nombre de Marta, pero me temo que... No terminó la frase. Una voz familiar, cargada de sorna, emergió de detrás de mí como un veneno dulce. ¡Ay, Javier! La voz de Martina goteaba diversión. ¿De verdad pensaste que te había incluido en la cena de esta noche? Me giré despacio, sintiendo el hielo formarse en la base del estómago. Martina estaba allí, a solo unos pasos, envuelta en uno de sus conjuntos de diseñador que parecían más una armadura que ropa. El cabello rubio platinado, peinado con precisión quirúrgica. A su lado, María, mi esposa, se mantenía sentada, rígida como estatua, con la mirada atrapada entre su madre y yo, sin atreverse a intervenir. Detrás de ella, Paula y Sergio cuchicheaban entre risas contenidas, sus miradas brillando con malicia. Tragué en seco. La humillación empezaba a quemar. No entiendo, dije, mi voz plana, sin alzar el tono. La sonrisa de Martina se ensanchó, triunfal. Ay, querido, canturreó con una mueca burlona. No pensé que realmente vendrías. Esto es una cena familiar. Un sitio como este, bueno, es un poco fuera de tu alcance, ¿no te parece? Tal vez habría sido más apropiado algo más acorde contigo. Una fondita, quizás. Paula rió por lo bajo, escondida tras su copa de vino. Sergio evitó mirarme. María solo apretó el tenedor entre los dedos con tanta fuerza que me pregunté si se haría daño. El aire se tornó espeso, cargado de un juicio silencioso que apenas se atrevía a hablar, pero que todos respiraban. Algunos comensales alzaron la vista, atraídos por el espectáculo. Lo sabía. Lo había sabido siempre. Esto no era nuevo. Martina nunca hizo esfuerzo alguno por ocultar su desprecio. Para ella, yo era una mancha en el linaje. No llevaba un apellido con peso. No había nacido entre mármol y candelabros. Mi educación no figuraba entre las que llenaban los álbumes familiares. Desde el compromiso con María, todo fue una coreografía de desprecios, las invitaciones que se le extraviaban, los comentarios camuflados de cortesía, los regalos ostentosos a su hija frente a los míos envueltos en silencio. Pero esta noche había ido más lejos. Había planeado cada detalle. El restaurante más exclusivo de la ciudad, una reserva para 6, no 7. Me había dejado fuera, como un perro frente al cristal, contemplando el banquete ajeno. Y lo había hecho con una sonrisa. Cualquiera habría sentido el golpe, el calor del ridículo subiéndole por el cuello. Pero yo, no. Algo en mí se activó. Un clic seco. Una comprensión serena. Sonreí. Una sonrisa lenta, deliberada, que destiñó, apenas por un segundo, la expresión satisfecha de Martina. Me volví hacia el maitre con tranquilidad estudiada. ¿Podría llamar al dueño? Pregunté con una voz baja, casi íntima, que no admitía réplica. Martina soltó una carcajada cargada de desdén. ¿En serio crees que el dueño va a venir solo porque tú se lo pidas? La miré directamente, sosteniéndole la mirada como quien levanta un espejo. Sí. Porque el dueño de este lugar me conoce muy bien. Y tú, Martina, estás a punto de descubrir cuánto. Su sonrisa permaneció, como pintada. Pero en sus ojos se asomó algo más frío. Algo nuevo. Duda. Llevaba años empujándome a los márgenes, recordándome que yo no pertenecía a su mundo. Pero esta vez lo había hecho público. Frente a María, frente a su familia, frente a una sala entera. Y ahora iba a presenciar algo que escapaba a su control.
El maitre titubeó. Vi el conflicto en sus cejas, el gesto contenido de alguien atrapado entre la arrogancia de un apellido y la posibilidad de un error imperdonable, pero no tuvo tiempo de responder. Javier. La voz grave y reconocible hizo que todos se giraran. Apareció entonces Manuel, dueño del restaurante. Un hombre que, a sus 50 y pocos, vestía el poder como una segunda piel. Cabello gris perfectamente peinado, traje a medida, presencia firme. Su andar, pausado y seguro, era de quien sabe exactamente quién es y dónde pisa. Martina palideció un poco. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, disfruté del momento. Los ojos de Martina se abrieron apenas, lo suficiente para delatar su desconcierto. Fue un gesto fugaz, casi imperceptible, pero revelador. Observó cómo Manuel me miraba, no con la indiferencia con la que ella siempre me había contemplado, sino con un respeto cálido, incluso afectuoso. Un reconocimiento que descolocaba. Manuel, dije con una sonrisa que ya no necesitaba contenerse. ¿Cuánto tiempo? Él me respondió con una inclinación leve, elegante. Su mirada barrió la mesa donde estaba sentada mi familia política, si aún podía llamarla así. María evitó mis ojos. Paula y Sergio, que segundos antes se divertían a mi costa, ahora parecían menos seguros. La atmósfera había cambiado, como si una brisa helada hubiera entrado al restaurante. Así es, Javier. ¿Qué te trae por aquí esta noche? Hice un gesto casual hacia la mesa. Al parecer, un pequeño olvido. No estaba incluido en la reserva. Una omisión curiosa, ¿no te parece? Los rostros en la mesa perdieron su brillo burlón. María bajó la mirada. Paula dejó de sonreír. Martina se irguió en su silla, los labios apretados. Manuel captó al instante el subtexto. Sus ojos, antes serenos, se oscurecieron apenas, lo justo para mostrar que entendía. Luego, volvió a sonreír, con esa cortesía afilada que usan los hombres que saben medir una sala al instante. Eso no va a pasar, dijo con calma. Martina bufó, cruzando los brazos con impaciencia teatral. Ay, por favor. ¿De verdad crees que aquí van a improvisar una mesa para él? Este es un restaurante privado. No es un buffet donde cualquiera puede entrar. Manuel no reaccionó de inmediato. La miró con el rostro en blanco. Luego, su voz, suave pero firme, llenó el espacio. Tiene razón, señora Salgado. Este restaurante no acepta improvisaciones. La exclusividad es esencial. Una punzada me atravesó el pecho. ¿Había malinterpretado la situación? Pero Manuel no había terminado. Javier, sin embargo, no es un cliente más. Javier es familia. El silencio cayó como un telón. Paula casi dejó caer su copa. Sergio me miró como si acabara de despertarse de un sueño absurdo. María. María apretó los cubiertos con fuerza, sus nudillos blancos, pero su boca permaneció sellada. Martina soltó una risa incrédula, áspera, que no logró llenar el vacío. ¿Familia? Por favor. Te debes confundir. Javier es el esposo de mi hija, sí, pero eso no lo convierte en... En realidad, interrumpí con una suavidad precisa, Manuel y yo nos conocemos desde hace años. Martina entornó los ojos. El desconcierto crecía. ¿Cómo? Me incliné apenas hacia adelante, lo suficiente para que las mesas vecinas pudieran captar cada palabra. Que escucharan. Que entendieran. Antes de casarme con María, trabajé en alta cocina. Manuel fue mi mentor. Uno de los mejores. El aire se volvió denso. Un murmullo recorrió el restaurante como un suspiro contenido. Martina iba a replicar, lo vi en su expresión. Pero Manuel se adelantó, su voz tranquila, como quien cuenta una historia íntima. Javier no fue solo un empleado. Se formó conmigo cuando apenas salía de la escuela culinaria. Yo mismo le enseñé cada detalle de la hospitalidad, del servicio de excelencia. Fue de los alumnos más brillantes que he tenido. Y eso no se olvida. En ese momento, Manuel giró ligeramente hacia la entrada y su rostro se iluminó. Ah, y mira quién ha llegado. A través de la puerta apareció Marta.
Mi exnovia de la universidad. Ahora una chef renombrada y socia en uno de los proyectos gastronómicos que Manuel y yo estábamos desarrollando. Marta avanzó con paso seguro, vestida con su uniforme de chef impecable, irradiando presencia. Al verme, sonrió con sinceridad desarmante. Javier, dijo, y su voz resonó con aprecio genuino. Siempre supe que terminarías brillando. Martina se quedó con la boca entreabierta, sin palabras. María me miró como si acabara de descubrir un idioma nuevo en el rostro de alguien conocido. Su mundo, tal como lo había conocido, parecía resquebrajarse. Yo simplemente extendí la mano hacia Marta y le di un apretón firme, seguro. Gracias, Marta. Es un placer verte. El gesto no fue para impresionar. Fue para que todos, especialmente Martina, vieran que yo no estaba solo. Que tenía un lugar. Una historia. Un pasado que ella jamás supo ni controló, y que ahora irrumpía con fuerza, desbaratando su narración cuidadosamente construida. El rostro de Martina enrojeció, no de vergüenza, sino de furia contenida. Su teatro se venía abajo. El papel de bufón no me quedaba, y su guión, finalmente, se rompía. Me volví hacia el maitre, que aún permanecía junto a nosotros, visiblemente incómodo. Supongo que la palabra de Manuel bastará para encontrar una mesa. El maitre se enderezó como un soldado ante su comandante. Por supuesto, señor Javier. Enseguida preparamos una. La sangre abandonó el rostro de Martina. Nunca la había visto tan descompuesta. Masculló algo que apenas se oyó. Esto es ridículo. Manuel, sin perder la compostura, soltó una carcajada breve. No lo trato con deferencia porque trabajó aquí, señora Salgado. Lo trato con deferencia porque se lo ha ganado. El maitre hizo una señal, y un camarero comenzó a preparar un lugar junto a María. Justo ahí. Donde no podía ignorarme. Martina tragó saliva. María seguía sin hablar. Pero ahora, por primera vez, parecía mirarme con otros ojos. Y eso era solo el principio. Exclamé fingiendo una sorpresa medida, como quien encuentra una moneda vieja bajo una piedra. Parece que si había espacio, después de todo. El rostro de Martina se contrajo. Sus puños, ocultos bajo la mesa, se cerraron sobre el mantel con tanta fuerza que pude ver la presión en sus nudillos. Estaba perdiendo el control, y lo sabía. Esto es absurdo, murmuró con un hilo de voz afilado por la impotencia. Me incliné hacia ella con una calma cuidadosamente elaborada, como quien acaricia el filo de una navaja. Lo absurdo, dije bajando la voz, es que hayas pensado que podrías humillarme y salir ilesa. Vi cómo sus aletas nasales se hinchaban. Su furia bullía en silencio. Estás exagerando, espetó. Me encogí de hombros, casi divertido. Solo estoy cenando con mi familia. ¿No es eso lo que querías? Antes de que pudiera replicar, Manuel se acercó y me dio una palmada cálida en el hombro. Voy a pedirle al chef que prepare algo especial para ti, Javier. Martina soltó un bufido ahogado. El golpe había sido certero. ¿Algo especial?, preguntó, casi atragantándose con su vino. Una cortesía de la casa, respondió Manuel, sin siquiera mirarla. Su sonrisa era un estandarte de lealtad. Martina no dijo nada más. No podía. No sin dejar escapar el control que aún se esforzaba por mantener. María, todavía callada, levantó su copa con dedos tensos. Su expresión era una mezcla de alivio y vergüenza. Y, en lo más profundo de sus ojos, una pregunta sin respuesta. ¿Lo sabía? ¿Lo había ignorado? El camarero apareció con un plato perfectamente emplatado, seguido de una mousse bouche de diseño delicado. Todo servido con precisión. Todo cortesía de Manuel. Tomé el tenedor y lo levanté con elegancia. El silencio era denso, expectante. Vaya, dije, dejando que la palabra flotara en el aire. Esto se ve extraordinario. Probé un bocado. Saboreé cada nota del platillo, pero también el silencio que lo rodeaba. Paula y Sergio dejaron de cuchichear. María fijó la vista en su copa como si pudiera leer respuestas en el fondo del vino.
El desconcierto los abrazaba. Martina tomó un sorbo y dejó la copa con un golpe seco en la mesa. Bueno, dijo, forzando una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Supongo que es natural que alguien como tú conozca gente de, buscó la palabra como si le costara pronunciarla, hospitalidad. Arqueé una ceja, sin prisa. Ella fingió amabilidad con la misma gracia con la que se envenena un dulce. Sí, gente de servicio. Camareros, cocineros no es precisamente el tipo de entorno al que esta familia está acostumbrada. Y allí estaba. La daga envuelta en terciopelo. La verdadera ofensa no era excluirme. Era recordarme, delante de todos, que para ella nunca dejaría de ser ese hombre que vino desde abajo, el intruso en su mundo de herencias y apellidos pesados. Tomé un sorbo de vino, disfrutando su suavidad, antes de responder. Dices eso como si fuera algo vergonzoso. Martina pestañeó, sorprendida por mi calma. Esperaba que me doliera. No lo hizo. Solo quiero decir, continuó, que debió ser difícil adaptarte a una familia como la nuestra. Cada palabra era un empujón envuelto en seda. ¿Y María? María seguía sin hablar. Su silencio se volvió una presencia insoportable. No era solo Martina. Era ella. Siempre había sido ella, también. Recordé. Nuestra boda, cuando mi familia no recibió invitación para la cena de ensayo. Navidad, el regalo de recetas simples para el esposo inútil, que Martina le entregó entre risas frente a todos. El delantal manchado que me ofreció con voz melosa, para cuando sigas jugando a ser chef. Aunque dudo que te acepten ni en un food truck. Las carcajadas. Incluso María, incluso ella fingió reírse, para no incomodar. Guardé ese delantal en lo más hondo del armario. Nunca lo usé. Pero cada vez que lo veía, me prometía algo, algún día, sabrán quién soy. El verano pasado, Martina comentó delante de todos que yo tenía suerte. Suerte de que María me hubiera rescatado. María se quedó callada, otra vez. Y yo decidí que no valía la pena discutir. Pero esta noche esto era distinto. Esta vez había una sala llena de testigos. Y ella, una vez más, se quedó en silencio. Dejé la copa sobre la mesa, despacio, como si cada movimiento pesara Sergio. Martina, dije con voz suave, sin levantarla, pero firme como piedra bajo el agua. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Ella me miró, intrigada. ¿Expectante? Sonreí. Yo trabajé por todo lo que tengo. El silencio que siguió fue total. Paula se tensó. Sergio desvió la mirada. María bajó la cabeza. Martina endureció el rostro. ¿Cómo dices? Su voz salió con una mezcla de incredulidad y furia contenida. ¿Me escuchaste? Repetí, manteniendo el tono. Ella bufó. ¿Insinúas que yo no trabajé por lo que tengo? No respondí. No hacía falta. Yo no heredé estatus, continué. No me casé por dinero. Construí mi carrera desde abajo, paso a paso. Y mira dónde estamos, en el mismo restaurante, comiendo la misma comida. Con el mismo respeto del dueño. El rostro de Martina era una máscara quebrándose. Sus dedos se hundieron en la servilleta como garras. Paula y Sergio ya no reían. María. María parecía querer desvanecerse. Pero fue entonces cuando lo vi, algo nuevo. Por primera vez, los ojos de Martina no brillaban con superioridad. Sino con otra cosa. ¿Miedo? Durante años, Martina se sostuvo sobre la idea de que yo era una nota discordante en su partitura perfecta. Que mi presencia junto a María era un error de juicio, una equivocación sentimental. Un advenedizo con modales prestados. Pero esta noche, su certeza comenzaba a deshilacharse. Corté un nuevo bocado con calma y lo llevé a la boca. Masticaba lentamente mientras la observaba luchar por mantener el control de la escena. Y Martina, dije al exhalar, sin urgencia. Conviene ser cuidadosa con las miradas por encima del hombro. Nunca se sabe quién puede terminar sobre ti. El silencio se convirtió en un tercero incómodo en la mesa. Un testigo invisible de lo que ya nadie podía disimular.
Martina seguía inmóvil, tensa, con la copa aferrada como si fuera lo único que le daba ancla. María mantenía los ojos fijos en un punto cualquiera, incapaz de levantar la cabeza. Paula y Sergio ya no se reían. Sus miradas buscaban una salida que no existía. Por primera vez, sentí que era yo quien dictaba el ritmo. Y Martina, la mujer siempre impecable, empezó a mostrar grietas. Respiró hondo y dejó su copa con un leve chasquido sobre la mesa. Entiendo, dijo en un tono suave, apenas disimulado bajo una capa de ironía. Supongo que debería felicitarte, Javier. Lograste salir adelante. Le respondí con un sorbo de vino, sin molestia, sin apuro. Pero no había terminado. Ahora dime, continuó con la voz envuelta en una dulzura falsa. Si eres tan autosuficiente, ¿por qué es mi hija quien financia tu estilo de vida? Detuve el movimiento de la copa a medio camino. Paula jadeó. Sergio se removió con incomodidad. María se encogió en su silla como si el aire hubiera desaparecido de pronto. Martina sonrió, segura de su golpe. María es quien paga tus caprichos. Tus negocios, tus emprendimientos. No necesitas trabajar, pero haces como que lo haces. Una pantomima adorable. Eres, al final, un hombre mantenido. Ahí estaba. Su as bajo la manga. El último disparo. Dejé que las palabras se instalaran en el ambiente. Vi cómo María no podía sostenerme la mirada, y cómo Paula y Sergio esperaban mi reacción como si vieran una cuerda tensarse antes del chasquido. Entonces me reí. Una carcajada abierta, limpia, completamente inesperada. No por nerviosismo. Por claridad. Martina frunció el ceño. ¿Qué es tan gracioso? Solté la servilleta sobre la mesa con deliberación. Acabo de entender cuán lejos estás de entender lo que ocurre a tu alrededor. Sus ojos se endurecieron. ¿Cómo dices? Asentí hacia María. ¿En serio crees que ella me mantiene? Es encantador que lo pienses. Paula dejó escapar una tos seca. Sergio se quedó con la boca abierta. María se quedó inmóvil, pálida. La sonrisa de Martina se esfumó. ¿Qué estás insinuando? Suspiré. Tú sigues creyendo que María es esa niña obediente que rescató a un pobretón. Tu heroína de salón. Pero hay algo que no sabes, Martina. Algo que nunca te preocupaste por descubrir. La miré con una calma feroz. Cuando María comenzó a invertir, no tenía los fondos suficientes. Fui yo quien puso el capital inicial. Varias veces. Su independencia está construida, en parte, sobre mis hombros. La mesa se congeló. Paula dejó de parpadear. Sergio giró hacia María. Ella no reaccionó. Eso no puede ser, musitó Martina, incrédula. Créelo o no, respondí. Pero la verdad es que tu hija depende mucho más de mí de lo que yo jamás dependí de ella. Martina se tornó color espaulata. Me acomodé con tranquilidad en la silla. Has pasado años queriendo convencerme de que no pertenezco a esta familia, continué. Pero fui yo quien sostuvo este matrimonio. Quien mantuvo a flote tu apellido cuando todo tambaleaba. María abrió la boca, por fin. Javier, tal vez no es el momento. Levanté la mano sin mirarla. No, María. No hay tal vez después de lo que permitiste. Miré a Martina. Ella también observaba ahora a su hija con otra luz. Como si acabara de ver una grieta en su reflejo ideal. Me levanté, alisando con lentitud el saco. Creo que mi cena ha terminado. No puedes simplemente irte, soltó Martina, más por reflejo que por convicción. Me giré hacia Manuel, que seguía observando todo con la serenidad de quien ha visto muchas batallas. Un placer, Manuel. Gracias por todo. Siempre es un gusto, Javier, asintió. Me volví hacia María, una última vez. ¿Vienes? Ella dudó. Su mirada iba de mí a su madre. Y ahí lo supe. Ya lo sabía desde antes, pero esa pausa lo confirmó. No lo haría. Martina sonrió con esa expresión de triunfo que conocía tan bien. La dejé tenerla.
Lo que no entendía era que yo ya había ganado. Salí. La noche me recibió con un aire fresco, limpio, libre. Respiré profundo. Saqué el móvil. Escribí un mensaje. Avanzamos. La respuesta llegó en segundos. Abogada, entendido. Mañana al mediodía tendrás el primer borrador del acuerdo de divorcio. Suspiré. Divorcio. No era el final que imaginé. Pero no me daba miedo. Lo verdaderamente aterrador era cuánto había tardado en abrir los ojos. La verdad nunca jugó a mi favor. O quizá lo hizo, pero en silencio, esperando el momento justo para salir a la superficie. Y ese momento había llegado. Esa noche llegué al departamento antes que ella. Sabía lo que necesitaba hacer. Fui directo a su oficina. La caja fuerte seguía con la misma clave de siempre, su fecha de nacimiento. Un error básico. Una señal de que, en el fondo, aún se sentía intocable. Abrí la puerta de acero y empecé a revisar. Documentación bancaria, extractos de cuentas, portafolios de inversión, contratos. Todo en orden, cuidadosamente archivado. Solo uno me interesaba. El acuerdo que demostraba que yo había sido el financiador inicial de su inversión más grande. Le tomé una fotografía y lo volví a colocar exactamente como lo encontré. No necesitaba llevármelo. Solo dejar constancia de que, por primera vez, era yo quien tenía el control. Después, subí a la habitación y empecé a empacar. No con rabia. No con tristeza. Con una lucidez que me anclaba. Doblé mis camisas con precisión. Separé lo esencial. Y luego, saqué un documento que había guardado con especial cuidado, el contrato de mi nuevo restaurante. Mañana empezamos, susurré, apenas audible, pero con una certeza que me estremeció. Había invertido en un espacio íntimo, elegante. Un lugar que llevaría mi nombre, donde mi cocina sería protagonista. Marta y Manuel me acompañaban como socios. Esta vez, nadie me reduciría. Nadie me explicaría quién debía ser. No era solo el final de un matrimonio. Era el principio de algo más grande. El renacimiento de quien siempre fui, pero a quien tanto tiempo habían intentado esconder. Cuando María llegó, ya estaba sentado en el sofá, la maleta a un lado. Se detuvo en el umbral, desconcertada. Javier. Incliné la cabeza sin levantarme. ¿Tardaste? Su mirada descendió a la maleta. ¿Qué estás haciendo? Me puse de pie, con calma. Tomando la decisión que tú no pudiste en el restaurante. Elegiste, María. Su mandíbula se tensó. Yo solo quería evitar un conflicto. Solté una risa breve. ¿Evitarlo? Tu madre planeó esa cena como un espectáculo para degradarme. Y tú la dejaste actuar sin decir una palabra. Como siempre. Se pasó una mano por la nuca, inquieta. No es tan simple. ¿Sabes cómo es ella? No, María. Es muy simple. Tú eres débil. Sus ojos se abrieron, heridos. Pero no me importó. Te di oportunidades. Te defendí incluso cuando tú no lo hiciste por mí. Pero hoy vi quién eres de verdad. Javier, ¿podemos hablar? Por favor. Negué con la cabeza. Ya no hay nada que decir. Tomé la maleta. Al pasar junto a ella, escuché su voz, de pronto más grave, casi amenazante. No te voy a dejar llevarte la mitad. Si piensas que vas a salir ganando, estás muy equivocado. Me detuve. Me giré despacio. Sus palabras no me sorprendieron. Solo confirmaban lo que ya sabía. María, deberías leer mejor tus contratos. Su ceño se frunció, desconcertada. ¿Qué? No tendrías ni la mitad de lo que presumes si no fuera por mí. Usaste mi dinero para construir tu imperio. Y ahora, sonreí, sin compasión. Ahora, quiero lo que me corresponde. Retrocedió un paso. Estaba perdiendo el terreno bajo los pies. Me acerqué, bajé la voz. Fue un préstamo. Yo lo permití. Pero ahora ha vencido. María quedó paralizada.
Fui hasta la cocina, dejé un sobre el mármol. Lo abrió con manos temblorosas. ¿Qué es esto? Tragó saliva. La prueba de que soy dueño del 51% de tu firma de inversiones. Asentí con suavidad. Correcto. Su respiración se volvió irregular. Eso no puede ser verdad. Claro que lo es. Fui el inversor inicial. Nunca transferí la propiedad. Solo asumiste que lo había hecho, porque nunca leíste nada. Su rostro se desfiguró por el miedo. Lo vi. Ese terror de quien creía tener el control y descubre que todo era una ilusión. Javier, dijo, casi sin voz. No me hagas esto. No te estoy quitando nada. Solo estoy tomando lo que siempre fue mío. Se aferró al borde del mostrador, como si pudiera detener el derrumbe de su mundo con las manos. ¿Por qué? Preguntó al fin. Me incliné, la miré a los ojos. Porque por fin entendí lo que valgo. Me di la vuelta y salí. Un mes después, estaba en el penthouse. Piernas cruzadas. Una copa de champaña en la mano. La vista de la ciudad frente a mí. La misma ciudad donde durante años me sentí invisible. Mi abogada deslizó los papeles sobre la mesa de mármol con una sonrisa. Es oficial, dijo. Eres un hombre libre. Exhalé, dejando que el aire saliera con la misma pesadez que la última sombra de todo aquello. Libre. Las semanas anteriores habían sido una tormenta. María intentó pelear. Irrumpió en reuniones, amenazó con demandas. Gritó, lloró. Pero cuando mis abogados presentaron los documentos, todo su teatro se vino abajo. Las máscaras, por fin, cayeron. Y yo, por fin, me quedé con lo que siempre fue mío, mi dignidad. Mi voz. Mi lugar. Martina me llamó desbordando furia. Gritó, me insultó, me llamó parásito y oportunista. La dejé desahogarse mientras miraba por la ventana, tranquilo. Si hubieras criado a tu hija con más carácter, esto no habría terminado así, dije al fin, con frialdad cortante. Y colgué. La bloqueé al instante. No porque me doliera, sino porque ya no tenía cabida en mi historia. Levanté la copa, y como si el destino se divirtiera con la escena, mi teléfono vibró de nuevo. María. ¿Podemos hablar? Sonreí. Dejé la copa a un lado y contesté con calma. ¿Hablar de qué? Silencio. Luego, una voz quebrada. No sé qué hacer. Negué con la cabeza. Qué ironía. Tantos años esperando que ella me defendiera. Que se convirtiera en la mujer firme que imaginé cuando la conocí. Pero no. María siempre se escondió detrás de otros, de su madre, de las apariencias, de sus propios miedos. Y ahora me necesitaba. Más que nunca. Solo que yo, finalmente, no la necesitaba a ella. Tecleé mi respuesta final. Ese ya no es mi problema. Y la bloqueé. Porque por primera vez me elegí a mí. Y eso, supe entonces, fue el acto más valiente que había hecho en mi vida. El restaurante abrió sus puertas bajo la lluvia de expectativas y dudas. El primer fin de semana superó todas, lista de espera agotada. Gente en la calle preguntando por mesas canceladas. No lo creíamos. La crítica gastronómica más temida de la ciudad vino sin avisar, comió en silencio y se fue sin presentarse. 2 días después, publicó una reseña con un título que me desarmó. El chef que apostó por sí mismo y ganó. Marta, mi ex y ahora socia, se convirtió en mi apoyo más inesperado. El día de la inauguración, apareció con un ramo enorme y una nota escrita a mano. Gracias por enseñarme que los sueños se construyen con esfuerzo, no con privilegios. Marta. Martina se enteró por redes sociales. Las fotos del evento estaban en todas partes. Me contaron que, en plena cena con sus amigas, una de ellas le mostró la nota en Instagram. Martina se atragantó con la carne y tuvieron que alcanzarle agua mientras gritaba que era falso. Un montaje. Lo mejor vino al día siguiente, una de sus amigas hizo una reserva en el restaurante. Me escribió después. Comí como nunca. Tu comida es arte.
Lástima que Martina nunca vio lo que tenías para ofrecer. Recibí una carta elegante, con el membrete de la universidad que, años atrás, había rechazado mi propuesta de taller culinario. Esta vez, la directora del programa me escribía para ofrecerme liderar la nueva cátedra de creatividad gastronómica. Queremos que formes a jóvenes que no nacieron con títulos, pero tienen hambre de hacer historia, me dijo al recibirme. Acepté. En mi primera clase, conté una historia que nunca había compartido. La noche anterior a mi boda, estuve a punto de cancelarlo todo. Cociné un menú completo en una cocina diminuta, sin ayuda. Me quemé, rompí platos, lloré de frustración. Pero en ese caos, entre olores y lágrimas, me hice una promesa: nunca dejaría de pelear por lo que soy. La clase quedó en silencio. Los estudiantes, inmóviles. Uno de ellos se me acercó al final, con voz temblorosa. Gracias, profe. Hoy decidí abrir mi pequeño restaurante, aunque en mi casa se rían de mí. Salí del aula con una sonrisa. Ahí supe, sin duda, que el verdadero triunfo no fue ganarle a Martina ni a María. El verdadero logro fue convertirme en alguien que inspira. Y así, entre platos y palabras, sigo cumpliendo esa promesa que hice en una noche de lágrimas y fuego. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que ponerte a ti primero, incluso cuando el mundo te pedía que te callaras? ¿Qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Javier? ¿Fue justicia, o fue venganza? Si te gustan las historias de orgullo, superación y giros inesperados, suscríbete. Y activa la campanita. Porque esto apenas comienza.